Bueno, bienvenidos a un nuevo bloque de Dimensión Salud y ahora vamos con la entrevista del día. Está con nosotros el doctor Lino Barañao, que es doctor en Ciencias Químicas, licenciado en Ciencias Químicas con orientación a Química Biológica, pero además de todo eso es el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de contar un poco lo que estamos haciendo. Y aparte hay que decir que esto, por supuesto, sin involucrar a todos, pero lo pienso sinceramente y lo digo, ¿no? Es un antes y un después en la política científica argentina después de la llegada del doctor Barañao al ministerio, ¿no? Y eso me parece que va a ser gran parte de nuestra entrevista de hoy, ¿no? ¿Cómo se piensa la política científica en un país? Es una buena pregunta. Depende, hay cosas comunes y cosas particulares, digamos. Hay países desarrollados que piensan su ciencia en función de proveer al sistema productivo, ¿no? Y sabiendo que cada tanto en los laboratorios aparece algo que sirve para desarrollar un nuevo teléfono, una nueva droga para tratamiento de alguna enfermedad, porque los países están preparados para eso, porque tienen un tejido productivo competitivo que puede tomar esa información. Entonces el investigador puede limitarse a publicar trabajos y alguien los va a tomar y los va a usar. En los países en desarrollo, como en Argentina, hay una dimensión adicional, que además de hacer ciencia a buen nivel, innovación productiva, lograr esto mismo, que las empresas compitan sobre la base de la mejora continua de sus procesos, tenemos una demanda adicional que es la innovación inclusiva, hacer que aquellos que no tienen una oportunidad laboral acceder a un trabajo digno, a través de las nuevas tecnologías puedan mejorar su condición de vida. Y eso es una parte de la responsabilidad que nosotros asumimos, o sea, poner la ciencia y tecnología al servicio del desarrollo económico y social del país. Y desarrollo implica no solo aumentar el Producto Bruto Per Cápita, o sea, la riqueza global del país, sino mejorar la distribución. Exacto. Ahora, doctor, es cierto que también le toca administrar un segmento de la cultura que se mueve de manera muy dispar, ¿no es cierto? De repente hay el impacto de la tecnología hace que uno tenga los productos de esos desarrollos, qué sé yo, 10 años, 20 años. ¿Cómo se planifica? ¿Cómo se piensa? ¿Cómo se sostiene el presupuesto para mantener durante eso, tanto ¿no? tiempo? Sí, claramente los desarrollos científicos llevan mucho tiempo para dar frutos. O sea, puedo contar la historia personal. Yo volví al país de Estados Unidos en el 84 con la idea de hacer biotecnología animal porque era una disciplina de vacancia. En un proyecto de fertilización in vitro logramos obtener los primeros terneros a partir de óvulos recuperados de animales que se sacrificaban en el matadero en el año 94. Y recién en el 2002 nació la primera vaca transgénica clonada. O sea, me llevó 18 años. 18 años. Con distintos altibajos, pero consiguiendo apoyo desde el Estado, hasta empresas privadas, pero uno tiene que ser muy perseverante en Argentina para lograr llegar a ese punto, ¿no? Si lo ataca la desazón temprana, se hace muy difícil. Pero lo que es cierto es que desde el Estado la función es justamente ser conscientes de esos tiempos y garantizar un presupuesto estable en el tiempo, que es un poco lo que hemos logrado durante estos últimos años, que haya un presupuesto creciente que ha permitido aumentar el número de investigadores, el número del espacio de laboratorios, la financiación de proyectos y demás. Y esto hay que mantenerlo en el tiempo, porque si no nunca vamos a ver esos resultados. De hecho, alguna vez presenté en Estados Unidos varios casos de investigaciones que habían sido patentadas y que iban a tener una aplicación en el corto y medio plazo, pero que venían de 10 años de investigación básica en un laboratorio. Entonces, si hay mucha premura, si se le exige demasiado al sistema, uno corre el riesgo de esterilizar ese esfuerzo. No hay manera de saber cuándo algún resultado va a ser aplicable. Lo que sí, como decía Pasteur, que la casualidad solo favorece a los espíritus preparados, uno tiene que estar atento a que aparezca algo y crear las condiciones para que ese algo, el nuevo hallazgo, se convierta en un servicio, en un producto que llega al ciudadano común que ha financiado la investigación. Exacto, y ahora precisamente metiéndonos en el tema financiamiento, que es esta época del año, ¿no? Se están cerrando los presupuestos, y hay que decir algo que es cierto. Usted decía, es un país en desarrollo la Argentina, y también es cierto, dicho por el propio presidente,
es un momento de ajuste en la Argentina, ¿no? Con algún dolor en decisiones, el propio presidente lo ha dicho, hay decisiones dolorosas. ¿Cómo se hace para mantener esto que usted nos señalaba recién, para darle continuidad, ¿no es cierto?, a ciencia y tecnología en un país en ajuste? Sí, no es una tarea sencilla. Afortunadamente existe la convicción, obviamente del presidente y de todo su equipo, de que ciencia y tecnología es algo que hay que mantener, porque de eso depende nuestro futuro y no se puede sacrificar el futuro por la coyuntura. Exacto. Lo que hemos hecho es justificar todas y cada una de las inversiones que necesitamos hacer, digamos, algunas que son sustantivas. Hemos logrado incorporar este año 450 nuevos investigadores al CONICET en sí mismo y otro tanto en las universidades. Sí. O sea, estamos incrementando a un ritmo que ningún otro país lo está haciendo. O sea, en España se abren 1 o 2 vacantes por año, lo mismo en Israel, porque el sistema se saturó. Y algo que fue difícil de transmitir cuando redujimos la tasa de ingreso al CONICET en particular, de 900 que venían durante unos años en que había que rejuvenecer un poco la planta, a esta cifra que es la que nos permite incorporar todos los años el mismo número, es justamente la necesidad de mantener en el tiempo ese flujo, porque si saturamos tempranamente tenemos que cerrar el CONICET. Claro. Y eso desalienta inmediatamente a las vocaciones científicas. Entonces la idea es mantener justamente una política de largo plazo que sea previsible, sin disminuir en la incorporación. Lo que ha ocurrido es que los investigadores entraron a instituciones donde se habían postulado, revirtiendo algo que era un cierto vicio que había en la administración pública. Las universidades o instituciones tomaban gente, les firmaban plan de trabajo y luego hacían que el CONICET les pagara. Claro. Entonces el CONICET crecía, se hipertrofiaba, nuestro presupuesto era cuestionado, y las universidades disminuían las dedicaciones exclusivas o no tomaban investigadores. Ahora, gracias, en gran medida hay que reconocer a la reacción pública que hubo por esta, alrededor de los ingresos del CONICET, se logró esto, que haya vacantes para la incorporación al sistema universitario, teniendo en cuenta que en las universidades se hace gran parte de la investigación. O sea, que lo ideal es que un investigador sea docente al mismo tiempo, porque la primera revolución que recibe el ciudadano común de la inversión que hace en la investigación que lleva adelante ese profesional es la mejora de la enseñanza de los alumnos. El investigador transmite una información actualizada y en muchos casos logra transmitir también esa vocación por la ciencia que es tan necesaria para poder seguir incorporando jóvenes a la actividad científica. Esto que cuenta el doctor es lo que a mí me ocurrió, ¿no? Yo ingresé al CONICET en el año 2007, yo recorrí todo el sistema de becas de CONICET, estaba asimilado a la dedicación exclusiva en la Facultad de Derecho, pero hay que decir la verdad, mi sueldo lo pagaba el CONICET. Claro. ¿No? Sí, y también quiero agregar un dato más, porque se ha eliminado hace poquito el requisito de la edad para poder ingresar, que eso también es uno de los temas muy importantes, ¿no? Sí, es un tema que habría que haber explicado antes, porque si uno lo plantea así parece como algo positivo, que abrimos la posibilidad de entrar al CONICET a todo el mundo, pero crea una situación de competencia desleal. Es decir, un investigador que tiene 45 años y acumula trabajos o experiencia va a competir con un joven de 28 que recibe por la misma categoría. Al no establecer una correlación entre categoría del CONICET y la edad, se da esa posibilidad, con lo cual estamos creando una situación de mejora de posibilidades para los jóvenes. Nuestra idea es, lamentablemente no tuvimos comunicación en tiempo real de que esto se iba a aprobar. Vamos a ir al Congreso a proponer una modificación que sí permita, por ejemplo, no tiene sentido limitar la edad para los doctorados, porque no necesariamente un doctorado va a ser una carrera de investigación, puede ser un docente universitario, está muy bien que haga una tesis, ¿no? Incluso en las distintas disciplinas la edad de máxima productividad es diferente. O sea, para un matemático, un físico es alrededor de los 25 años mundialmente, ¿no? Y para un filósofo después de los 40. Entonces tenemos que tener en cuenta esas diferencias
y si alguien a los 40 años quiere hacer una tesis de filosofía, bueno, debe poder hacerla y luego ejercer la docencia o desempeñarse en otra área. Pero la carrera de investigador es algo que es algo de bien común, o sea que no podemos comprometer un bien común, que es optimizar la productividad científica y dar oportunidad a los jóvenes, que necesariamente son los que vienen con ideas más novedosas, en función de garantizarle a cualquier persona la posibilidad de hacer investigación. Lo que pasa es que no está muy establecido que un investigador sabe a que la sociedad le paga para obtener información. Es decir, no es un derecho adquirido, no es que alguien hace por curiosidad, como dedicarse a la música o algún otro tipo de arte, ¿no? Es algo que da un servicio a la sociedad. Entonces, nuestro deber como ministerio es garantizar que la cantidad de información producida por peso invertido es la máxima posible. Entonces no puede estar eso comprometido por intereses individuales, diciendo a mí me gustaría ahora empezar una carrera científica, porque sabemos que hay un periodo óptimo, que hay una ventana de oportunidad para hacer investigación que tenemos que aprovechar, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Entonces eso que parece una actitud discriminatoria, y que lo sería en otro contexto, no lo es en el caso del CONICET, porque lo que estamos custodiando es el bien común. No existe ese límite de edad para una dedicación universitaria, por ejemplo. Esa persona bien podría presentarse para ser profesor en cualquier universidad. Y ahí no rige eso. Sí es cierto que a la hora de evaluar los antecedentes se establece en forma subjetiva un cociente de cuánto hizo la persona en el tiempo que estuvo trabajando, ¿no? Sí. Pero, y eso lo que afecta es la evaluación de su capacidad para hacer investigación. Sí, así dicho, realmente, ministro, pensar que una persona a los 45 años postule a una beca, me cuesta pensarlo casi, ¿no? En el mundo funciona así. No funciona. Bueno, hay países que son un poco más laxos, pero no existe esta libertad o actitud liberal total de que cualquiera en cualquier momento desea hacerlo, porque insisto, no es una actividad deportiva, no es una actividad que está pagando el ciudadano común. Yo tengo que explicar a esa persona que está por la calle acá abajo, por qué le estoy dando una beca a una persona de 45 años y no a un joven brillante de 28 que tiene todo el potencial por hacer cosas nuevas. Por supuesto, porque me va a decir, sé que mis expectativas van a ser satisfechas con mayor probabilidad en el caso del joven que en el individuo de mayor edad. Sin duda. ¿No? Entonces, pero reitero que es algo que tenemos que explicar en el Congreso, porque se vio solamente faceta de discriminación y no cuál es el daño que se hace al bien común con esta legislación. Al tiempo que puede hasta desjerarquizar a quienes ya están en la estructura de CONICET. No, obviamente, nosotros tenemos que velar porque los más aptos, los más productivos estén en el sistema. Y esto, reitero, es una cuestión que hace a un bien común. También otro tema que nos preocupa en recursos humanos, que es que como mejoraron mucho las condiciones para hacer ciencia en Argentina, muchos jóvenes se presentan a la carrera de investigador sin haber hecho una estadía en el exterior. Y eso es muy problemático, porque el pasaje por un centro del exterior se garantiza que esa persona trae nuevas ideas, nueva tecnología, nuevos contactos. Lo que está ocurriendo, casi 2/3 de los postulantes se presentan al mismo grupo de trabajo, con su mismo jefe. Claro. Y ese jefe nunca le va a dar espacio para tener un subsidio independiente. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que sigue trabajando en la misma línea, por lo tanto, un mismo trabajo es ahora compartido por más autores. Entonces, cuando uno saca la cuenta de cuántos trabajos produce Argentina por investigador, está bajando. Claro. Sí. Y tenemos más investigadores, puede que haya más trabajos, pero la productividad individual y la originalidad de lo que se hace y la actualización está comprometida. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es fomentar con financiamiento a que una vez terminado el doctorado, un número importante pueda hacer una estadía en el exterior o en otro laboratorio dentro del país, digamos, pero que no que se quede en el mismo lugar, porque sabemos que eso es nocivo para la innovación científica. Esa endogamia por ahí conspira contra la originalidad, ¿no es cierto? Eso, claramente. Y, a ver, como ejemplo, el Instituto Weizmann de Israel, que son los más productivos a nivel científico, no toma a nadie que no haya pasado 7 años fuera de Israel haciendo un perfeccionamiento.
Y no lo hacen porque sean crueles o porque sean una actitud perversa, es porque saben que eso es como, así es como funciona, ¿no? Claro. Y se seleccionan los mejores, no se toma todo aquel que pasó razonablemente los estándares de calidad, porque el sistema tiene otras opciones. Sin duda. Ministro, y hoy hablábamos de lo que tomamos de la torta global para ciencia y técnica. Ahora, una vez que ya tenemos esa porción, hay que después distribuirla en las distintas áreas, en las distintas disciplinas. Esa también es una tarea que marca el rol del político tomando decisiones y fijando prioridades. ¿Cómo es eso en el interior de su carrera? Lo que nosotros hicimos en las 2 gestiones anteriores es formular un plan, Argentina Innovadora 2020, que fijaba una serie de metas, pensadas no en términos de disciplinas, que era lo histórico, así donde debe estar la biología, la matemática, la astrofísica, sino en núcleos socioproductivos, como qué ciencia o qué conocimiento necesitamos para desarrollar el NOA, por ejemplo, o la industria de la maderera, o lo que sea, áreas en las que tenemos problemáticas y oportunidades. Eso se aplicó al financiamiento, fundamentalmente, no tanto a la formación de recursos humanos. O sea, el CONICET siguió con una división ecléctica entre ciencias duras, digamos, entre ciencias sociales, tecnologías y ciencias naturales, digamos. Esto ahora cambió, ya a partir de este año la mitad de las becas va a ir, y de los ingresos va a ir para, en primer lugar, temas prioritarios del plan. Esto va a ir cambiando con el tiempo, ya estamos trabajando en el plan 2030, porque todo esto es muy dinámico. Y un 30% por zonas desfavorables, o sea, que tenemos que tratar de que los investigadores se instalen en el interior del país, porque el otro tema, la otra asimetría que tenemos, es que el 60% de los investigadores está en la capital federal o en la provincia de Buenos Aires. Y no es que los problemas están solamente aquí, ¿no? Claro. Nosotros hemos hecho un esfuerzo importante creando laboratorios en el interior y tratando de que se instalen los investigadores en el interior. El caso más exitoso, digamos, es el del Instituto del Litio en Jujuy, en Palpalá. Hemos creado un instituto de 5.000 metros cuadrados, uno de los más grandes del país, dirigido por una joven investigadora que creo que tiene 35 años, que terminó su postdoctorado y su experiencia postdoctoral en Europa, estuvo en Alemania y en Bélgica, y volvió y ahora es la directora. Y además en un concepto más interinstitucional, o sea, los institutos eran o del CONICET o del INTA o del INTI, y a lo mejor estaban trabajando el mismo tema por separado. Bueno, ahora queremos que trabajen juntos y traten de sumar sus saberes para resolver los problemas en el menor tiempo posible, no que cada uno haga de eso su vida, haga del problema su vida y nunca intente resolverlo. Exacto. Porque si no se queda sin trabajo, ¿no? Entonces, lamentablemente es una lógica perversa que privó durante mucho tiempo. Entonces queremos crear institutos interinstitucionales o centros interinstitucionales, y hemos anunciado un plan de créditos hipotecarios para aquellos investigadores o becarios que se mueven a más de 100 kilómetros del lugar en que están. No estamos viendo mucho, estamos diciendo váyanse a Palpalá. Claro. Pueden irse acá nomás, y se les da un crédito por el 100% del valor de la vivienda a tasa bonificada. Bueno. Incluso siendo becario, digamos, el becario no era antes sujeto de crédito, ahora lo es, pero queremos empezar a fomentar esto porque ya no es que irse al desierto. Claro. Hay posibilidades, y además a partir de internet y demás, no necesitaba tener la biblioteca abajo para poder ir a consultar la bibliografía. Y muchas de las tareas se pueden hacer de forma remota, y además estamos creando una distribución mucho más equitativa del equipamiento y demás. Y esto no solo es un criterio federal abstracto que tenga que ver con la productividad científica, tiene que ver también, en este caso, con no discriminar a los jóvenes del interior en cuanto a permitirles acceder a la investigación científica. El Instituto del Litio del que hablaba, una chica de Alto Comedero, de Jujuy, chicos de Salta, chicos del Chaco, que no tenían la posibilidad de hacer investigación porque no podían mudarse, tenían familia y demás, y ahora uno ve chicos criollos, digamos, que están haciendo ciencia en su lugar y siendo reconocidos socialmente por hacerlo, ¿no? Por hacerlo. Ministro, y por ahí ahora vengo a nuestra disciplina, ¿no? A las ciencias sociales, pienso en lo controvertido que resulta un abogado que se mete ahí adentro y qué es lo que hace. Pero también usted dio en el clavo y dijo algo que me pareció
brillante, ¿no? ¿Cómo le devuelve usted a la o sea, le importa a alguien más que usted mismo lo que está investigando? ¿Cómo hacemos para el señor que está repartiendo soda ahora en Gleu y que paga impuestos y dice, bueno, yo le estoy pagando la beca premio para que hable de derecho y salud? Yo tengo un débito y tengo un compromiso para decir, mire, esto es lo que yo produje durante el tiempo de beca y esto vuelve a la ciudadanía de alguna manera. ¿Cómo se mide eso en las distintas disciplinas? Bien, excelente pregunta. Tradicionalmente la ciencia lo que hacía era cada tanto producir un premio Nobel en el país. Con eso todo el mundo estaba contento, sobre todo porque había puesto 2 pesos. Claro. Había, en la época de la dictadura militar, había un corto que había participado lamentablemente el doctor Leluar, en que iba con su guardapolvo gris, todo raído, y 5 tubitos y una gradilla, y sentado en una silla de paja. Entonces decía, tiempo y esfuerzo necesario para todo logro. El mensaje era lamentable, era que con 4 tubitos se podía haber ganado el premio Nobel. Claro. Eso nunca fue así, digamos. Claro. El doctor Leluar tuvo una visión particular, un genio, pero hoy no se puede hacer ciencia con eso. Pero para el ciudadano común era eso, no sabía para qué sirvió lo que hizo Leluar, por qué le dieron el premio Nobel. Pero estaba bueno, ganamos algo, ¿no? Claro, ganamos un premio Nobel con el campeonato de fútbol. Ganamos fútbol. ¿Qué recibe? No hay ningún beneficio por la Copa del Mundo, ¿no? Es la alegría. En el mundo moderno eso cambió. Hoy la ciencia es la que genera actividad económica. En unos países que están mejor apuestan a la ciencia. Yo me acuerdo que en el año 2002, que me tocó ser secretario de investigación de mi facultad de Ciencias Exactas y Naturales, yo digo, a ver, ¿qué hace una facultad moderna? Me puse a leer, a estudiar, porque era una cosa nueva. Yo venía del laboratorio, entonces leí una encuesta que me marcó, una encuesta que se ha hecho en Canadá, que le preguntaban a la gente 2 cosas. ¿Usted paga impuestos? Sí. ¿Usted manda a sus hijos a la universidad pública que está pagada los impuestos? No. ¿Qué espera usted de la universidad pública? Y la respuesta mayoritaria es, espero que el graduado de esa universidad genere un puesto de trabajo digno y bien remunerado para mi hijo. Lo cual es totalmente lógico. Ahora, si uno hace esa encuesta acá, no va a contestar eso. ¿Qué piensa la gente? Bueno, tuvo la suerte de ser abogado, tuvo la suerte, ¿no? Y se salvó. ¿Qué es lo que...? Y eso no es solamente la señora de acá abajo, es el funcionario del Banco Mundial o del BID que dice a la universidad pública va el 5% más rico de la sociedad. Y eso le garantiza seguir estando en ese nivel. Por lo tanto, no acorta la brecha, la mantiene. Entonces, arancelemos la universidad. Esa no es la respuesta. La respuesta es que la universidad tiene que dar un servicio. ¿Cuál es el servicio? Justamente ese, crear trabajo de calidad para otros. Ahora, si uno le pregunta a cualquier investigador si esa es su responsabilidad, tampoco lo visualiza. Tampoco lo visualiza. Entonces yo digo, así como a principios del siglo XX, un economista que se llama Milton Friedman decía, la responsabilidad social empresaria se satisface con la rentabilidad. Basta que una empresa sea rentable, ya está todo bien, es lo que tiene que hacer, no le pedimos nada más. Ahora no se acepta eso. Hay congresos de responsabilidad social empresaria, trabajos, toda empresa tiene su fundación y muestra lo que hace por los chicos, por la educación. Bueno, la responsabilidad social del investigador no se satisface en Argentina con la mera publicación de un trabajo, sino con la generación de puestos de trabajo. Y eso es muy difícil, digamos. Todo este discurso mío saca de la zona de confort a muchos de mis amigos. Está muy cómodo, dicen, bueno, yo ya cumplí, mira lo que publica. Y yo, y sí, ¿sabes qué? Pero eso te beneficia a vos. Vos vas a ser reconocido, te dan premio, viajas por el mundo. A ver, pero sale caro lo que estás haciendo, ¿no? Exactamente. Voy a contar algo que me impresionó mucho, que en una reunión con el presidente hace unos meses, contando nuestro presupuesto, ¿no? De ciencia, miles de millones de pesos para aprobar la innovación en las empresas, investigaciones en el cáncer, astrofísica y más, ¿no? Son 18.000 millones de pesos lo que me dice, yo estuve la semana pasada en el Chaco, en un pueblito, y hablando con el intendente. Ese pueblito no tiene agua potable. Hacer un acueducto sale 25 millones de pesos y no se los puedo dar porque no los tengo. Decime que lo que vos estás gastando sirve más que tener esos 25 millones. Se pregunta obvia, pero es la que se hace cualquiera. Claro, ¿no? Claro. Ahora, ¿y por qué cuesta tanto que de repente la élite intelectual de la Argentina, nucleada en torno al CONICET, por ejemplo, a veces cuesta entender esto que es tan sencillo? ¿O es el acueducto o es...? ¿Por qué cuesta, ministro? Porque nadie está obligado a declarar en su contra. Es un derecho constitucional. Entonces, si uno toda su vida estuvo en un laboratorio jugando con los tubitos y publicando, no va a salir a decir yo he vivido equivocado o yo no cumplí con mi deber. Diciendo, no, ¿qué pasa cada vez que digo esto? Quieren atacar la ciencia básica.
La ciencia básica es fundamental. Todo bien, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que cada tanto hay que mostrar resultados. Exacto. Entonces una analogía que es un poquito más pedestre. Supongamos que decimos, es bueno comer fruta. Los médicos determinan, hay que comer fruta. Perfecto. Además, la fruta tiene que ser local porque no tiene fruta de afuera, la fruta tiene que ser producida local. Perfecto. Para producir fruta tenemos que plantar árboles frutales. Perfecto, vamos a plantar árboles frutales. Y dedicamos una cantidad de recursos y de gente a plantar árboles frutales pensando que lo que queremos es la fruta. Ahora, de tanto plantar árboles frutales se olvidaron de que es importante la fruta y dicen, no, yo planto árboles frutales. Entonces cada tanto empieza a aparecer manzanas, peras y demás, y nadie las cosecha. Las cosecha. Ahora, poner un cajoncito, no, yo las manzanas me las compro de afuera, vienen y se las llevan. Vienen y se las llevan. Si estamos pagando para producir fruta. Entonces digo, yo lo que estoy diciendo es que pongamos frutería. No te estoy diciendo no hay que pagar frutales. Me va a ser muy difícil defender que sigan plantando árboles frutales si yo no logro ver una frutería en que alguien come fruta producida localmente y la siguen comprando de afuera. Exacto. ¿No? Sí. Entonces, y eso, que parece una verdad de perogrullo, no está concientizado, no fuera parte de la conciencia del sistema científico, porque todavía tenemos la impronta, la investigación pura de los premios Nobel de Argentina, y ese era el concepto de ciencias. Nos hemos formado en eso. Yo me formé en el mismo edificio donde trabajó Leloir, Usay y demás. Claro, pero leí y vi el mundo y vi que las cosas no eran así. Uno tiene que poder sacar la cabeza del tubo de ensayo y ver lo que ocurre y asumir esa responsabilidad. Entonces, es más cómodo pensar que me basta si me reconocen internacionalmente, yo estoy cumpliendo con mi deber. Cumplir, sí, ¿no? Sí. Y no es así. Ministro, y en esta sinergia que usted marcó entre lo público y lo privado, yo muchas veces me preguntaba, a ver, un tipo que recorrió el sistema de becas, lo formamos y de repente viene el sector privado, se lleva un tipo formado, ¿cómo garantizamos que el investigador que se desarrolló en el sector público tenga un incentivo para permanecer allí, ¿no? Sobre todo si ha logrado, por ejemplo, un producto innovador, fabuloso. ¿Cómo hacemos para decirle, no, vos sos valioso, quédate acá? En primer lugar, otro de los preconceptos que existe, que el investigador es bueno y altruista y el sector privado es egoísta y perverso, ¿no? Yo les cuento que fui presidente de la agencia de financiamiento mucho tiempo, he conocido empresarios que empeñaron su casa y se endeudaron con sus amigos para garantizar 5 puestos de trabajo de su empresa, porque había 5 familias que dependen de ellos, ¿no? Y conocido investigadores que empeñaron la vida de sus becarios para tener su éxito académico. No les importó, les sacrificaron la vida, terminaron yéndose del país porque no tenían futuro acá. Entonces, a priori no son moralmente distintos los empresarios y los investigadores. Solo que el empresario vive o depende de la rentabilidad de su empresa, y el científico vive de la aprobación de sus pares, de quienes le dicen si es bueno o malo lo que está haciendo. Por eso es tan difícil articular el sector público y el privado, porque los mecanismos de recompensa son distintos. Y es muy difícil que lo que al investigador le da gloria, le dé rentabilidad al empresario. Por eso muchos investigadores venden buzones, ¿no? Mira, esto es lo mejor del vaso de cristal de no sé igual. Y el empresario dice, no se lo vendo a nadie. Bueno, pero a mí me dieron un premio por hacer este vaso porque es muy raro el haber logrado. Bueno, ahora, si el Estado forma a un doctor, es alguien que está preparado para obtener, procesar y aplicar información, que es algo que el estudio de grado no da. El estudio de grado inserta información en la persona, no lo entrena para generarla. Si está en el sistema público, tiene que hacer esto que dije anteriormente, pero si va al sector privado, garantiza, y eso al menos ocurre en los países desarrollados, que esa pyme o esa empresa sea competitiva, subsista y por lo tanto mantenga los puestos de trabajo de la gente. Si además esa empresa es competitiva y logra exportar un producto, mejora el ingreso de divisas al país. No es función de la empresa entrenar doctores, entrenar gente para eso. Alguien se los tiene que dar. Así como le damos luz, ¿no? Y le damos servicios, bueno, le damos recurso humano. Se lo damos aparentemente subsidiado, pero toda esa inversión vuelve en puestos de trabajo en el país, en divisas, y esa empresa va a pagar impuestos. O sea que, y además, probablemente esa empresa ya haya pagado por ese doctorado, ¿no? Un doctor sale $1,5 millones de pesos, un doctorado, ¿no? En total.
muchas empresas pagan mucho más que eso en impuestos. Sí, claro. ¿No? Entonces, Sí. la empresa puede decir, mira, mi carga impositiva es bastante alta. Entonces, dame algún beneficio con eso. Entonces, yo prefiero darle doctores porque sé que estoy generando puestos de trabajo que bajarle la cuota de electricidad o el costo de electricidad. Sin ¿no? duda, sin duda. Entonces, ese es un poco el modelo al que aspiramos. Por eso queremos, además, romper esta barrera, decir, el CONICET forma doctores para el país, no para el propio CONICET, ¿no? Y es un recurso humano que tiene que ser usado en todos los entornos. Si no tenemos empresas innovadoras que tomen el conocimiento que genera el CONICET y lo convierten en bienes y servicios que llega al ciudadano común, va a ser muy difícil defender al CONICET. No hay una antinomia que si yo puedo ayudar a la empresa es porque estoy debilitando el CONICET. Al contrario, la única manera de defender políticamente el CONICET es mostrar que lo que ha hecho generó una actividad que generó puestos de trabajo y que generó algo que le sirvió al país. Sin duda. Ministro, ahora me corro un poco de ese rol que usted tiene al frente de la cartera y pienso en el lino del laboratorio, ¿no? ¿Alguna vez pensó que se iba a transformar en el lino político? ¿Alguna vez pensó eso? ¿Se pensó así? No, la semana pasada estuvo en mi laboratorio Richard Sante, que era el jefe de departamento del centro del área de endocrinología del hospital de Hershey, Pensilvania, donde yo hice parte de mi postdoctorado, ¿no? Hershey medio de la nada, ¿no? Están los Amish. Sí. Pasé 2 años ahí y sobreviví, siendo porteño. Y yo decía, digo, el único que digo, ¿te acordás de Peter Feil? Un investigador muy tímido, callado. Y él me decía, me empezaba a llamar Juan. Digo, que Juan, yo decía por uno, digo que el nombre igual. No, Juan Perón. Me decía, no, Juan, digo, Juan con J. Juan Perón. Digo, no, vos vas a tener un futuro en la política. Porque, claro, yo era el que animaba los almuerzos, ¿viste? Yo era el que hablaba de cualquier cosa. Entonces decía, o vas a tener un programa de un talk show con Sudamérica, o vas a ser político. Yo me decía hacer política tiempo más tarde, cuando volví acá. Yo te voy a contar un poquito la historia. Yo debo ser el único político argentino que tiene 2 tatarabuelos con cargos electivos en el país, ¿no? Un primer intendente de Villaguay, Entre Ríos, primer presidente de la legislatura, ¿no? Mi abuelo era amigo de Juan B. Justo. Cuando Juan B. Justo murió, Alicia Moró de Justo pasó 2 meses en una granja que tenía, que mi padre en ese momento administraba. Pasé parte de mi infancia en la casa de fin de semana que nos había prestado la hija de Juan B. Justo, Aurora Justo, y ahora mi oficina mira la calle Juan B. Justo. O sea que yo tengo como una impronta que me sigue. Y yo en mi infancia, toda mi familia socialista, tenía una gran admiración por Alfredo Bravo. Y una vez saliendo de un programa de radio como que era en el año 91, 92, era el tema de cuando empezamos con las vacas, el 94 habrá sido. Salimos a tomar un café, para mí era como estar con Superman, no sé. Y él sabía toda esta historia porque iba a las reuniones científicas que hacía mi abuelo, en una casa allá de Devoto. Y decía, vos tenés que hacer algo en política. Y yo digo, que tu ídolo te diga, es otra carga más. Yo tenía tíos docentes, me dediqué a la docencia, tío agrónomo y un tío que trabajaba en los hormonas. Hice una vaca transgénica. Digo, a ver, venía cumpliendo con todos los mandatos. Digo, ahora que estaba satisfecho, bueno, tengo que dedicarme a esto. Y bueno, pero debe haber algo que hace que uno se dedique a eso. Y poco a poco fui migrando, porque además era un área de vacancia y era otro componente. Yo creía que alguien tenía que hacer algo en política científica, creía esto, y cuando volví al país en el 84 empecé a militar en lo que era una proto-organización gremial de CONICET, y en el 85 fui elegido presidente de la Asociación de Personal de CONICET. Yo tenía 31 años. Y fui presidente de la Asociación de Personal de CONICET hasta el 2012 que asumí el cargo. Nadie, no le pude endosar eso a nadie. Claro. Cosa que espero que no me ocurra ahora. Porque quiero hacer otra cosa. Y durante esos años, del 84 al 2002, yo discutí con todos y cada uno de los secretarios de ideología que hubo. Claro. Sadowski, le pedí la renuncia a Sadowski. Yo digo, decía, no, ¿cómo vamos a ir a complicar a Alfonsín con ese tema del presupuesto? Digo, ¿por qué no funciona? Y yo, ¿qué crees que haga? ¿Que renuncie? Sí, claro. Tengo 31 años. Bueno, ahora como castigo soy el presidente de la Fundación Sadowski. Porque después me di cuenta, digo, bueno, eran otras épocas. Pero discutí con todos, con Matera, con Aveledo, que era presidente de CONICET, con Juan Carlos del Bello.
con Luna, o sea, y ahí fui entrenándome, o sea, que fui discutiendo, pero no haciendo estos shows que hacen ahora los que protestan con el ataúd y todo. Yo quería saber cómo funcionaba y quería entender por qué las cosas eran como eran, ¿no? Qué bueno. Qué Entonces, en el 85, yo decía, en el 85 tiene 32 años, con gente que ahora está protestando, ¿no? Hicimos un congreso de trabajadores del CONICET y planteamos cuál debía ser el futuro, y muchas de las cosas las estamos haciendo ahora. Digo, ahora en lugar de hacer un congreso para ver cuál es el futuro de la ciencia, hacer un video, está muy bien, un videíto de YouTube, pero no me sirve. A ver, ¿qué hacemos con eso? Y el tema que me preocupa, sí, no ver en los que están en el papel que yo tenía en ese momento, alguien que esté con vocación de sentarse como ministro. De sentarse, tal cual. Algunos de esos, digo, yo esperaría que en un tiempo, alguno de ustedes esté acá. Tendría que estar preocupándose y entendiendo cómo funciona esto. No hay mucha gente. Entendiendo cómo funciona. ¿Tiene nostalgia por el laboratorio, Volverena? Tengo nostalgia, pero no dejé el vicio, ¿eh? Tengo un laboratorio en la facultad y ¿Y va al laboratorio? No, el laboratorio viene a mí. viene a hacer reuniones, cantando, no, pero sí voy y doy clases en la facultad. Sí, qué bueno. Y si ahora no he pedido, era un poquito riesgoso ir porque estaban todas esas cosas. Ahora ya puedo ir. Pero no, me sigue pensando, digo, es una actividad adictiva la ciencia, así que está muy bien. Me sirve también para saber cuáles son los problemas. Incluso, digo, pasa lo que muestra la transparencia, que yo aparezco como parte del grupo de trabajo y a veces mi laboratorio no recibe subsidio. Es decir, lo bochan, no hay problema, estoy ahí y no hay día. O sea que eso si siempre le dan subsidio, diría acá hay algo raro, acá hay mucho orfa en la comisión asesora. No, acá tanto al bombo y bueno, hay que esperar el año siguiente. Ministro, la última porque, pues ya tenemos primero que nos sacan y después porque sabemos que está ocupado y agradecemos enormemente esta visita. Nos habló un poco del pasado inmediato, de su propia biografía. Un deseo hacia el porvenir. ¿Cómo se imagina el futuro inmediato de la Argentina? El que vamos a poder ver. El futuro que me gustaría ver es un país más justo. O sea, hoy tenemos un 30% de gente bajo el límite de pobreza, hoy un 30% que puede caer bajo el límite de pobreza en cualquier momento, dicho por mi colega ministra Carolina Stanley. Mi ideal es un país en que todo el mundo tiene acceso a un trabajo digno, en que el trabajo digno es no solo que gane bien, que pueda volcar su creatividad, si quiere, en su trabajo. No que suelde cada cable en una plaqueta como única actividad. Eso lo va a hacer un robot y no está mal que lo haga. O sea, yo no lamentaría de ese tipo de puestos de trabajo. Sí quiero una actividad alternativa. Y creo en que Argentina puede entrar a una economía basada en el conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que tiene empresas de base tecnológica. ¿Qué es una empresa de base tecnológica? Aquella en la que parte del proceso industrial tiene lugar en el cerebro de alguien. O sea, ensamblar un celular no es una empresa de base tecnológica, porque se tarda en 180 segundos y lo va a hacer un robot mañana o pasado. Hacer una aplicación de celular sí es una empresa de base tecnológica, porque hay que pensar, hay que hacer un videojuego, hay que ser creativos, tiene diseño, tiene música, tiene una cantidad de cosas. Eso que agarrar el celular y que hago así, se agranda y se achica, eso quiere decir que hubo un tipo durante años pensándolo. Hubo cientos para ese celular hubo cientos de personas, miles de personas diría, financiadas por distintos gobiernos, ¿no? Porque eso es algo que parece como que todo lo hizo Steve Jobs. Steve Jobs tuvo la claridad de idea de ver todo lo que había desarrollado y ver cómo lo integraba en una cosa, un producto exitoso. Y yo apuntaría a eso, o sea, y digo, mi ideal, lo que me gustaría hacer cuando deje de ser ministro, es poder organizar nuevas cadenas productivas que, por ejemplo, le den trabajo a la gente que vive en el NOA y que tiene economías regionales que están siempre en crisis, y poder sentir que una persona tiene trabajo digno porque yo intervine. Claro. Un lujo tenerlo aquí en el programa. El doctor Lino Barañao, ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación. Ministro, muchas gracias. Y nosotros venimos el jueves que viene. Sí, último programa del ciclo. Así que muchas gracias por escucharnos y mirarnos a través de redes sociales. Así que volvemos el próximo jueves. Chao. Gracias. Muy bien.